De levantarse, es tiempo. Levíticos capítulo 19, 26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos. Verso 28: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Una gran pregunta que habrá que intentar contestar con toda honestidad. Una gran pregunta que habrá que intentar contestar con toda honestidad es si seremos capaces de establecer la escritura de la palabra de Dios, la Biblia, como el centro de nuestra cultura. Si seremos capaces de establecer la palabra de Dios, la Biblia, como el centro de nuestra cultura. O si viviremos una vida cristiana regulada por una cultura mundana. Es realmente difícil, querido, es realmente difícil. Escuche bien esta parte. Vivir una vida cristiana en un mundo pagano. Le voy a explicar, por ejemplo. Las hermanas lo saben esto muy bien. Van a buscar un vestido y encuentran vestidos largos. La mayoría son vestidos, ¿qué? Vestidos cortos. Y los vestidos largos son porque son de verdad vestidos largos, hasta abajo, que son vestidos de noche. Y están bien cubiertos hasta abajo. ¿Y qué pasa acá arriba? ¿Okay? O sea, cubiertos hasta abajo, pero algo que enseñar arriba. Algunos otros son enseñamos arriba y enseñamos abajo. ¿Okay? O sea, vivimos en una cultura. Ahora, ¿quién domina la moda? Alguien la está dominando. Nosotros vamos y compramos simplemente lo que vemos, porque obviamente no somos modistas y tampoco tenemos hermanos cristianos modistas que se dediquen a eso para que hagan una cultura de la vestimenta que pueda ser una vestimenta más o menos, digámoslo así, moderada. Pero ¿qué ocurre? ¿Seremos capaces de establecer la escritura, la palabra de Dios, como centro de nuestra cultura y vida? ¿O viviremos una vida cristiana regulada por la cultura mundana? Tenemos mucho problema, los jóvenes tienen mucho problema con esto. Y digo los jóvenes porque están aprendiendo a vivir. ¿Ok? Están aprendiendo a vivir, están tomando ideas, están tomando conceptos que luego se van a convertir en su verdad. Por ejemplo, si para los jóvenes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para los jóvenes. Si los jóvenes tienen en su mente y en su corazón la cultura de hoy en cuanto al sexo, pues van a tener sexo antes del matrimonio con muchas personas. Y posiblemente, como algunas personas lo tienen el día de hoy, es su galería. Entre más personas han vivido o han estado contigo, esa es tu galería. Y algunas personas se sienten orgullosos de eso. Los famosos swingers, los que se intercambian las esposas dentro de círculos muy cerrados. ¿Ok? Existe todo esto. No es que estamos viviendo en un mundo donde solamente vivimos nosotros los cristianos. Vivimos en un mundo plagado de maldad. Sin embargo, la pregunta para usted y para mí el día de hoy es: ¿podremos vivir una vida cristiana con la Biblia como el centro de nuestra cultura, o simplemente viviremos una vida regulada por la cultura mundana? Al momento de adoptar nuestras creencias, estas son el resultado de todo un entorno en el cual hemos crecido y sido educados. Es muy posible que muchas de nuestras creencias no tengan un origen claro en nuestra mente, especialmente aquellas que llegaron a nosotros en el inicio de nuestra vida juvenil o en nuestra etapa de adolescentes. La noche pasada, mi esposa y yo fuimos a Kroger. Eran las 11:30 de la noche y entraron tres jovencitas a la tienda. Estaba leyendo un artículo de cuáles son las características que un asaltante sexual utiliza para determinar cuál es la víctima, la mujer víctima.
Y una de las características que el asaltante sexualmente utiliza contra la mujer que va a asaltar sexualmente, dentro de las características que busca, escuche bien, la primera característica que el asaltante sexualmente va a utilizar contra una mujer es que la ropa sea fácil de remover. El asaltante va a mirar a una mujer y dice, esa ropa es fácil de removerla. Número uno. Número dos, el asaltante sexualmente, la segunda cosa que busca es que la mujer esté distraída. Hoy, ¿cómo caminan nuestros jóvenes? Y nosotros mismos, ¿cómo caminamos? Con el teléfono por delante, ¿verdad? No sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos más interesados en lo que la pantalla de nuestro teléfono nos está enseñando. Otra de las cosas que el asaltante sexualmente busca en una mujer víctima es que la mujer víctima no tenga en su mano ningún paraguas, ninguna cosa que pueda utilizar como arma. Pero lo que más me llamó la atención es que el asaltante sexualmente lo primero que mira en la mujer que va a asaltar es que tenga una ropa fácil de remover. Ahora, entré a la Kroger, queridos, y estas jovencitas, 19, 20 años, quizás 18, ¿ok? Traían un short que les quedaba re bien. No, no es cierto. Que enseñaba todo. ¿Ok? Ahora, cuando estoy observando la escena, hay 4 personas dentro de la tienda, hombres quiero decir, que son compañeros conocidos o no sé qué de estas jovencitas. Estoy parado en la fila y uno de ellos me dice, oiga, ¿usted trae su tarjeta de Kroger? Le dije, sí, claro que sí. Dice, ¿por qué no pone usted su tarjeta para que yo me lleve mi mercancía? Y le pregunto una cosa, ¿y quieres que yo haga inmunda mi tarjeta marcando los vinos que te llevas? Señor, pero si es un... Y me contesta, oiga, no, pero no se agüite, don. ¿Por qué se agüita? Si nomás le pedí que ponga la tarjeta, don. ¿Por qué se agüita? Y le pregunto, oye muchacho, ¿y cuántas personas se toman esta cosa? Dice, pues depende, entre 3 o 4. Era una botella de esas de... No llevaba una, llevaba 2. ¿Ok? Ahora, mi pregunta para ti, como cristiano serio quiero decir, ¿la cultura puede más que la escritura? ¿O nos vamos a parar frente a la cultura y le vamos a decir a la cultura, Dios es mi cultura? Podemos dejarnos llevar por la cultura y terminar como muchos, querido. Y te voy a explicar mi versión. Hay cristianos modernos que realmente no merecerían llevar el nombre de cristianos. Son una vergüenza de cristianos. Ahora, la palabra del Señor hoy se entremete en nuestra vida. Es muy fácil seguir la corriente de esta época y permitirle esas cosas, a esas influencias que dicten en nosotros lo que es correcto o no. Nuestra cultura destruye los valores de la familia. Nuestra cultura destruye la vida de pareja. Nuestra cultura destruye el respeto. Nuestra cultura destruye la Biblia y todo aquello que es verdadero. Nuestra cultura, querido, está en contra de todo lo correcto. Dígalo conmigo, nuestra cultura está en contra de todo lo correcto. Nuestra cultura ofrece un camino que a nadie ha llevado antes y que por seguro terminará con las vidas de aquellos que se envuelven en sus prácticas. Un camino nuevo le ofrece a cada joven y a cada jovencita. A cada adulto le ofrece un camino nuevo.
¿Sabes una cosa? En México han hecho propuestas realmente destructivas. Acaban de decir, una propuesta mexicana es que el matrimonio se diluya a los 5 años automáticamente y que la persona decida si se quiere volver a firmar otro contrato matrimonial por otros 5 años. ¿Hacia dónde va nuestra cultura? Ahora, el problema de todo esto, querido, el problema de todo esto es que nosotros queremos que nuestros hijos vivan bien, ¿ok? Queremos ponerles estándares a nuestros hijos, estándares de bien, con la condición que nosotros vivamos mal. Querido, no se puede ser cristiano de un día. Dilo conmigo, no se puede ser cristiano de un día. Se tiene que ser cristiano de toda la vida. Dilo conmigo, se tiene que ser cristiano de toda la vida. Nos es necesario levantar la voz, nuestra voz, con el testimonio de la verdad. Nos es necesario levantar nuestra voz con el testimonio de la verdad. Para poder conducirnos en una cultura donde la moral no importa. Nos es necesario, dígalo conmigo por favor, nos es necesario levantar nuestra voz con el testimonio de la verdad para poder conducirnos en una cultura donde la moral no importa. Me acaba de suceder un caso hace unos días atrás. Me fui a cortar el cabello. Una estilista que nunca había visto. Es la primera vez que fui ahí, pero por necesidad fui, porque la estilista que me corta usualmente el pelo no estaba. Y al día siguiente tenía que hacer una sesión de fotos y tenía que estar recortado. Entonces fui y me senté en la silla y la señora me pregunta, ¿y de dónde es usted? Le digo, tabasqueño. Yo digo, soy tabasqueño, aunque no nací ahí. Pero digo que soy tabasqueño en honor a mi esposa. Me he adoptado tabasqueño. ¿Okay? Y me dice, ¿dónde es usted? Le digo, tabasqueño. Oh, ¿de dónde es Chicoche? Le digo, desgraciadamente. Oh, ¿de dónde es la Tesorito? Y le digo, desgraciadamente. Y me dice, oiga señor, ¿y por qué usted 2 veces me ha dicho desgraciadamente? Le dije, porque no me diga que Chicoche es una persona de admirar moralmente. Bueno, es que nosotros admiramos al artista. Le digo, ok, usted admira al artista, ¿y a quién le importa la moral? Me dice, ¿y por qué dice eso? Le dije, porque yo personalmente conocí a sus 2 esposas y las 2 eran hermanas. ¿De veras? Eso yo no lo sabía. Pues yo sé que no lo sabes. Cuando nosotros nos vamos atrás de la cultura, por eso te dije hace algún tiempo, la cultura, querido, es algo realmente que nos está haciendo daño. Se nos está metiendo a la iglesia, se nos está metiendo a la vida, se nos está metiendo al cerebro y está regulando nuestra vida espiritual. Nos es necesario levantar nuestra voz con el testimonio de la verdad para poder conducirnos en una cultura donde la moral no importa. Me da mucha tristeza y tengo que decirlo claro. Me da mucha tristeza. Porque sé lo que se avecina. Ver a padres y a madres que olvidaron la responsabilidad de criar a sus hijos en la iglesia. Me da mucha tristeza. Ahora, ¿por qué me da mucha tristeza? Porque no hay otro lugar, querido, donde los puedes cultivar correctamente. No existe. Es más, mira, te voy a explicar algo y te lo voy a decir bien claro y te lo voy a decir como suena. Si para ti es más importante comprarle un zapato de $100 a tu hijo y nunca le has comprado una Biblia, lo estás mandando al infierno. Si para ti es más importante comprarle una camiseta cara a tu hijo y nunca le compras una música cristiana, lo estás mandando al infierno. Querido, y mira, yo te digo en esta cosa, y te soy honesto hasta más no poder. Si tú me dices como me ha dicho alguien antes, pastor, me dice esta persona, mi mamá me regaló
un boleto para ir a ver a mi banda favorita. Obviamente no es cristiana, es su banda favorita. Y si la mamá se fue a gastar $500 para mandar a la nena a que escuche su banda favorita, la está mandando al infierno. Pastor, pero ¿qué tiene de malo? Ok. ¿Quién tiene la razón en esto? ¿Quién es la autoridad en esto? ¿Eres tú o es la Biblia? Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué nosotros habríamos de mandar a nuestros hijos a la horca, al infierno, a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, peor del caso, a mí me bota el cerebro cuando yo veo que un pastor es partícipe de estas cosas. Hey, si quieres darle vuelo al mundo, deja el pastorado y vete al mundo. ¿No está de acuerdo usted conmigo? Si no quieres vivir una vida correcta, deja el pastorado y vete a darle vuelo a la hilacha. Es que no sé hacer otra cosa. Entonces estás aquí por salario, no estás aquí por vocación. No predicas entonces por pasión y vocación. Predicas porque no quieres ir a trabajar. Le digo una cosa, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia es la única referencia inmovible en nuestro mundo. Ahora fíjate nomás lo que hacen. Escuche bien esta parte, que la prensa nos manipula a todos a nosotros. Nos manipula la prensa. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de Justin Bieber y sus locuras que está haciendo? Pero porque Justin Bieber empieza un concierto y alguien ora por él, piensan que ese artefacto es cristiano. Y la gente se va con la idea: él es cristiano. No es cristiano. Es un instrumento del demonio. Porque se está llevando mucha gente entre las patas. Pero nuestros hijos, queridos, tienen en sus teléfonos la música. Ahora, seamos honestos. Dígalo conmigo: seamos honestos. Te pregunto, ¿la cultura se está llevando a nuestros hijos, sí o no? Se los está llevando. Ahora, la Biblia es la única referencia inmovible en nuestro mundo. Si nosotros, y ese es otro problema gravísimo de nosotros los papás, si nosotros los papás no sabemos Biblia, ¿cómo queremos que nuestros hijos sepan Biblia? Si nuestros hijos nunca nos miran leer la Biblia, ¿cómo queremos que nuestros hijos y nuestros jóvenes de 14 y 15, Dios mío, si de 20 y 21 no leen la Biblia, ¿tú crees que uno de 13 y 14 va a estar: mamá, cuéntame una historia de la Biblia, quiero saber de Elías, quiero saber de Goliat y David? Ellos quieren saber de otra cosa. La Biblia es la única referencia inmovible en nuestro mundo. Dice la Biblia en Levíticos 26: no comeréis cosa alguna con sangre. Ay, hermano, pero cómo me encanta la moronga. Pastor, es que usted no entiende. Eso es un asunto cultural. En mi país se acostumbra a comer la moronga o la morcilla o la sangre cocida, pastor. En algunas culturas se consume la sangre como alimento, a menudo en combinación con carne. Ahora, pero Dios está en contra. Y la palabra de Dios dice que no comeráis la sangre del animal, porque dice que en la sangre del animal está la vida del animal. Por eso lo hace, por eso lo aclara. Dios no ha dejado ninguna área de nuestra vida fuera de su supervisión. Dígalo conmigo: Dios no ha dejado ninguna área de nuestra vida fuera de su supervisión. Dice la Biblia: no seréis agoreros. En otras palabras, no seréis brujos. Dios se opuso totalmente a las prácticas que el pueblo de Israel aprendió del pueblo de Egipto. Batallamos mucho, hermanos, y batallamos muchísimo con esto. Viene una persona a Dios, acepta a Cristo una persona,
y sigue manteniendo sus prácticas mundanas. Mi pregunta es, ¿quién de nosotros quiere el beneficio realmente de la palabra de Dios? Les digo una cosa, yo quiero el beneficio de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el beneficio de la palabra de Dios? La salvación tuya, la de tus hijos y la de tus nietos. Ese es el beneficio de la palabra de Dios. El beneficio de la palabra de Dios es que la salvación tuya, la de tus hijos y la de tus nietos, te den la oportunidad de estar sentado en la mesa del Cordero en aquel momento en el que Dios arrebate su iglesia. Y que puedas tener a los tuyos sentados en la mesa del Cordero y que tú puedas saber que tu testimonio, que tu enseñanza llevó a tus hijos a la patria eterna. De lo contrario, querido, el mayor de los problemas que vamos a enfrentar es cuando nuestros hijos se nos pierdan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No os volváis a los que evocan a los espíritus de los muertos, ni a los adivinos, ni los buscaréis para contaminaros con ellos, dice Jehová, en la versión textual. Justamente cuando observamos a un pueblo que acababa de salir del antiguo Egipto, tiene que ser desculturizado. ¿Tiene que ser qué? Desculturizado de las prácticas egipcias y culturizado a las prácticas y rituales que Dios establece. Querido, vamos a ser un poco prácticos esta mañana. Vamos a ser un poco prácticos esta mañana. ¿Cuántas cosas trajimos del mundo? ¿Ok? Cuando llegamos. Veníamos cargados del mundo, ¿verdad? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? No está empezando en el fútbol. ¿Ok? Cuando venimos del mundo veníamos cargados con prácticas mundanas. Ahora, el problema es que cuando vienes a Cristo, literalmente te tiene que ocurrir esto. Tienes que vaciar todas tus prácticas mundanas, ¿ok?, en el bote de la basura, y entonces adoptar prácticas cristianas que vienen de la palabra de Dios, no de la religión. Dije que no de la religión, porque la religión ha sido dañina siempre. La religión hace cosas horribles, no la palabra de Dios. Ahora, tienes que venir y vaciar todas esas cosas mundanas y tirarlas en el bote de basura, y ahora tienes que practicar las cosas cristianas. Por eso la palabra del Señor, cuando está hablando de Egipto, del pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto, déjate explico algo, querido. Una de las cosas en cuanto a las prácticas egipcias era que tienen hasta la fecha, tienen un libro que se llama el libro de los muertos. Dentro de las paredes de las pirámides egipcias están aquellos rituales que los egipcios practicaban en cuanto a los muertos. ¿Y cuántos mexicanos hay aquí que practicaban el ritual del Día de los Muertos? Que llevaban sus ornamentos y sus flores el Día de los Muertos, que hacían los tamales para el Día de los Muertos, que hacían los champurrados para el Día de los Muertos, que andaban en peregrinaciones el Día de los Muertos. ¿No es cierto que esa es la cultura mexicana? ¿Y cuántos andábamos ahí metidos? Es más, decíamos, algunos como yo, que venía de una casa cristiana, ¿ok? Yo llegaba a la casa de una persona y tenían sus altares de tamales, y yo preguntaba, ¿ya los ofrecieron a los muertos o todavía no? No, todavía no, entonces sí lo puedo comer. Yo mismo hacía eso. Ahora, es una cultura el Día de los Muertos. Y están 2 días, no nada más uno. Uno para los santos muertos chiquitos y el otro para los no tan santos muertos grandotes. 2 diferentes días. Ahora, ¿no es cierto que andábamos en eso? Ahora, déjate explico una cosa todavía más terrible de todas. Te voy a explicar la parte más terrible de todas. Y esa es la parte que nos debe de llamar la atención. Cuando andábamos en el mundo nos exigía que hiciéramos cosas y las hacíamos. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando andábamos en el mundo nos exigía que hiciéramos cosas y las hacíamos. En la iglesia no te exige nadie nada
y no haces nada. Ahora, ¿sabe por qué la iglesia está vacía? Porque no hay gente agradecida. ¿Por qué la iglesia está vacía? Dígalo conmigo, porque no hay gente agradecida. Te voy a explicar algo y te lo voy a decir bien claro. Y lo voy a decir bien claro, más que claro, al grado que prácticamente va a ofender a alguien. Le voy a hacer una fiesta a mi hija que me va a costar tanto dinero, pero si algo le piden en la iglesia no voy a dar ni un peso. Voy a ir a pagar al mundo mucho dinero por hacerle una fiesta a mi hija, y cuando estamos en la iglesia no voy a dar ni un peso. Es más, hay gente aquí en la iglesia que tienen 6 años viniendo aquí y nunca le dan nada a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque son mal agradecidos. ¿Sabes por qué? Y te lo explico, por eso dije que llega el momento de ofender a alguien, porque cuando estabas en el mundo te decían, te quedas al baile hasta que se acabe. ¿Hasta que se acabe? Y por favor que no se acabe temprano, decías. Y luego te decían, te quedas hasta que se acabe el baile. Claro, hasta que se acabe. Y mañana a las 5 te paras para ir al trabajo. A las 4 estoy parado. Y te decían en el baile, no te duermas. Pues, ¿cómo crees que me voy a dormir? Estás en la iglesia y resulta que en la iglesia dices, wow, hoy el pastor está desubicado. Deberíamos estar todos viendo el partido de Brasil, de México. Es más, si el pastor hubiera sido lo inteligente necesario para cambiar el horario de la iglesia posiblemente hubiera estado llena. Pero como el pastor está deschavetado, pues entonces hoy la iglesia no está en la iglesia. Ya no dicen, prefiero a Cristo. No, dicen, prefiero a México. Me quedo con él. Ok. Aquí es donde está el problema, querido. Aquí es donde está el problema. Yo quiero el beneficio de la palabra de Dios. ¿Usted quiere el beneficio de la palabra del Señor? Escúchame, por favor, querido. No permites que la cultura te maneje. No permitas que la cultura te maneje. Olvídate del Día de los Muertos. Olvídate. ¿Cuántos de aquí se pintan en Halloween? No alcen la mano, por favor. ¿Cuántos se van de trick or treat? No alcen la mano, por favor. Ahora, ok, pastores, que usted lo entiende. Pastores, es un juego de niños, pastor. Apenas es nada para que los muchachos se diviertan un poquito, pastor. Es más, pastor, escuche bien esta parte. Es más, pastor, hay iglesias que no celebran Halloween, pero se reúnen y hacen fiesta. ¿Está bien? ¿Estoy en contra de eso? No, por supuesto que no. Estoy en contra de que no digamos las cosas que son realmente como son. Dice la Biblia, ni te vas a practicar adivinanzas. Práctica que se confunde muchas veces entre el entretenimiento y la diversión. Dice la Biblia que no tendrás adivinos. Y luego dice en el verso 28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por ningún muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahora déjate explico algo de esto. Déjate explico esta parte. ¿Cuántos vinieron a Cristo después de adultos? Hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a correr de la iglesia? No, no los vamos a correr de la iglesia. ¿Les vamos a decir, hermano, ve y bórrate el tatú? No, no les vamos a decir eso. Lo que vamos a hacer es crear una generación de jovencitos libres del mal. Dilo conmigo, lo que vamos a hacer es crear una generación de jóvenes libres del mal. ¿Sabes una cosa, querido? Y te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Después de que cometemos un pecado que nos cuesta toda la vida, nos arrepentimos toda la vida. Pero ¿sabes una cosa? La vida no se va a regresar para que lo corrijas. No se va a regresar.
Les hago una confesión el día de hoy, para aquel que se está medio durmiendo. ¿Estamos bien? ¿A cuántos de ustedes creen que mi esposa y yo hacemos bonita pareja? Digan amén, hermano, por favor. Amén. Hermana Belén, ¿a dónde comen ustedes esta tarde? La vamos a comer, por favor. Es la única mano levantada. Los demás hermanos se los perdono porque estoy acá de este lado. Pero una vez una persona me dijo: oiga, le quiero hacer una pregunta a don Samuel. Y le dije yo: pregúnteme. Dice: ¿cómo un hombre feo se consigue una mujer bonita? Y le dije: esa era la pregunta que me quería hacer, miserable. Y me quedo viendo y le digo: bueno, es que no se necesita ser guapo, se necesita ser inteligente. Le volé la cabeza, le hice chicharrón. Se necesita ser inteligente. Pero sabes, un hombre inteligente también puede perder a su esposa. ¿Estás conmigo? Un hombre inteligente también puede perder a su esposa. Y te digo una cosa, yo estuve a punto de perder a mi novia, porque un miserable la quería conquistar. Pero ella dijo que no. Al menos eso me dijo a mí. ¿Okay? Ahora, ¿sabes una cosa? Esa es la misma historia del mundo. El mundo va a tratar de conquistar tu corazón. Y si tú se lo permites, te va a hacer el corazón chicharrón. Va a partir tu corazón, lo va a hacer en 1000 pedazos, y después de que lo haya partido, se va a burlar de ti. Es necesario identificarnos con la escritura y no con la cultura. Dilo conmigo: es necesario identificarnos con la escritura y no con la cultura. Querido, la vida moral cristiana se ha estado haciendo más permisiva. Yo no sé, yo no entiendo. Sinceramente, a mí me vuela el cerebro cuando yo veo una persona predicando en short. Me vuela el cerebro, me vuela el cerebro. Veo una persona predicando en short y para mí es: salte de aquí, no vaya a caer un rayo y los mate a los dos. Porque la Biblia dice, hermano, que el sacerdote tenía que ponerse calzoncillos de lino fino, y si no se ponía los calzoncillos de lino fino, caía muerto. Entonces alguien pues: ay, pastor, eso pertenece al Antiguo Testamento. No, lo que no pertenece al Antiguo Testamento y sigue permaneciendo hoy es la santidad. ¿Ustedes creen que yo tuviera cara para venirme a parar enfrente de ustedes si yo estuviera cometiendo pecado? ¿Ustedes tuvieran cara para recibirme a mí si ustedes supieran que yo estoy cometiendo pecado para recibirme aquí? La vida moral cristiana se ha estado haciendo más permisiva. Cada vez la iglesia se mueve sus bases, pierde efectividad. Dígalo conmigo, por favor. Cada vez que la iglesia mueve sus bases, pierde efectividad. A diferencia de lo que diga el mundo, nosotros deberemos mantenernos obedientes a Dios. Dígalo conmigo, por favor. A diferencia de lo que diga el mundo, nosotros debemos mantenernos obedientes a Dios. Querido, no va a ser fácil. Jovencita, jovencito, no va a ser fácil. Hermano adulto, no va a ser fácil. Ahora, ¿sabes por qué no va a ser fácil, jovencita? Porque el diablo tiene una trampa preparada muy especializada. Jovencito, ¿sabes por qué no va a ser fácil? Porque el diablo tiene una trampa preparada muy especializada. Hermano adulto, ¿sabe por qué no va a ser fácil? Porque el diablo tiene una arma preparada muy especializada. Y te voy a decir lo peor: la ha probado tantas veces que sabe que funciona. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Satanás ha ganado la mente y el corazón de las personas, pero si usted no lee la Biblia, no sabe cómo se mira esa trampa. No permita usted que la cultura regule su vida.
No permita usted que la cultura regule su existencia. Permítele a Dios que regule tu vida. ¿Podemos nosotros lidiar contra la cultura? ¿Será que nos vamos a poder parar enfrente de la cultura? Y ahí te van los jovencitos que están aquí. Pastor, yo nada más voy a ir al baile de la iglesia, de la escuela. Es todo lo que voy a hacer. Voy a ir al baile de la escuela. Y luego viene con el papá y la mamá y le dice: necesito un vestido para la noche del baile de la escuela. Y el papá y la mamá, tan buenos, tan lindos, tan hermosos, tan preciosos, van y llevan al nene o a la nena al amor, le dice: cómprate el traje para la noche del prom. Dice: Mom, Dad, nomás cuesta 180. Y dice el papá: ¿tan barato? ¡Wow! Y van y le compran el traje. Quiero que observen los valores. Por eso, querido, yo hago las cosas bien intencionadas, mal intencionadas, si quieres. Por eso cuando una persona viene y me dice: ¿sabe qué, pastor? Quiero que mi niño aprenda a tocar guitarra. Oh, sí, ay, qué lindo, quiere que toque guitarra el nene. Y le dice: compren una guitarra. ¿Cómo? Que le compre una guitarra. ¿Qué? Que le compre la guitarra. Pastor, ¿y como cuánto cuesta? Como 500. No, hombre. Pero si le dice que lo va a llevar a otro lado, le dice: ¿cuánto necesitas, hijo tú? ¿Sabes por qué no hacemos muchas caridades a veces? Porque la gente no se queda cuando le regalas algo. La gente se queda cuando Dios los salva. Por eso está usted hoy aquí. La gente se queda porque Dios los salvó.